Dios les bendiga, mis hermanas. Dios les bendiga, mis hermanas. Hoy vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 24. Dice la palabra del Señor. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que el que teme, del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios ya había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y este da testimonio de todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Fíjense que cuando se dio la misión de estos tres hombres que fueron en búsqueda de Cornelio, dos siervos y un capitán,
Eran tres, pero de estos tres gozaban de entera confianza de Cornelio y pues al cumplirse la misión dada, la instrucción dada por Cornelio, dice que fue un día después. Quiere decir que cuando ya consiguieron a Pedro, él, al llegarse al día después, se encontraron con Cornelio, pero que estaban con sus parientes. Y me llamó la atención que esa palabra dice que representa la línea primogénita o principal de un linaje, persona vinculada a otra por lazos de consanguinidad, sangre o afinidad, matrimonio, incluyendo ascendientes, descendientes, colaterales, padres, hermanos, tíos, primos. Pero también dice la palabra que habían amigos íntimos. Y sabemos que la palabra Dios a nosotros nos llama amigos y nos llama también íntimos. Y son esas personas con las que se mantiene un vínculo afectivo muy estrecho, caracterizado por una confianza incondicional, donde goza de una lealtad profunda y alta frecuencia del trato. La visión dada por Dios a Cornelio y él escuchando y a su vez obedeciendo la instrucción, ahora se preparaban para esperar a Pedro. Le llamé la fiesta íntima de Cornelio. Fíjense que en el versículo 25 dice que al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Eso lo habla, está en la palabra Nueva Versión Internacional. Y cuando habla de ese rendir homenaje, es ese acto o esa ceremonia o gesto de reconocimiento por respeto, por admiración o gratitud hacia una persona, honrar los logros, contribuciones de la vida de alguien, honrar, celebrar, festejar y ofrendar. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y que éste lo recibe, él se postró. Él se postró delante de Cornelio. Pero fíjense que Pedro reconoce la autoridad que tenía Cornelio, porque Cornelio llevaba el mando, la capitanía en esa ciudad llamada la Italiana. Y Pedro, siendo un judío, al verlo, pues que Cornelio, siendo un hombre tan gentil y tan piadoso, fue Pedro usado y enviado por Dios para llevar el mensaje de salvación. Cuando dice que le adoró, pues se postró. Pero dice la palabra que nosotros solamente podemos adorar al Señor, Rey de Reyes, Jesucristo. Sabemos que el adorar es algo de respeto, es admiración, es reverencia, pero solamente se hace a Dios. Y por eso Cornelio le dice, ponte de pie, porque tú eres un hombre como yo. Dice la palabra en el versículo 27, en el mismo 26, que ese reconocimiento de Pedro hacia Cornelio fue que era un hombre igual que él y que Cornelio una vez más hacía o le mostraba que él también era un humano y por eso él dice, levántate, porque solamente nos debemos postrar ante Dios. Dice que Pedro entró a la casa de Cornelio y conversando y se encontró a todos reunidos, o sea, todos los de la casa de Cornelio estaban allí, estaban preparándose, estaban preparados, estaban sentados en un lugar para esperar porque venía el mensaje de salvación para los de la casa, para los que estaban allí con Cornelio. Y vemos cuando en el capítulo 28 que dice,
Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Y Pedro le hace saber a Cornelio, y sabemos que entre gentiles con judíos, ellos no podían, no no se entrelazaban porque sus costumbres son tan distintas, y que la ley mosaica impedía todo contacto íntimo con los gentiles. La visión que Dios le da a Pedro sobre el lienzo y con todos esos animales puros e impuros, eh, la visión que Dios le da a Pedro del lienzo y con todos ellos, con todos los animales puros e impuros, al cual éste por su culto se negaba a comer, pero que él no podía llamar impuro a algo que Dios había limpiado. Eso lo vimos en el capítulo 10, versículo 10. Dios cambia los pensamientos de Pedro por medio de la visión, donde Dios no hace acepción de persona, y que ahora era el tiempo de que los gentiles también gozaran del evangelio de salvación, y todos por igual. En el capítulo 29 dice la palabra: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Pero, pero hermana, ¿cómo me puedes decir que en el 29 me está diciendo que Pedro vino sin replicar cuando dentro de la visión le estaba, le estaba contestando a Dios que no? O sea, que él no iba a comer de esos animales. Sin embargo, al escuchar, estando él atónito de la visión dada por Dios, al final, pues Pedro dice que va sin replicar. Y esa palabra significa responder, contradecir o rebatir argumentos usados para defender la verdad o cuestionar enseñanzas. Implica obedecer sin excusa, obediencia inmediata y sin cuestionamiento a la dirección divina. Dios tuvo que hablarle 3 veces a Pedro para quitar los no de su boca. Eso lo vimos en los versos 14, 15 y 16. Pedro quería saber por qué lo había mandado a llamar. Él aceptó la misión divina de llevar el evangelio a los gentiles. Obediencia a la visión divina, cambio de mentalidad. Y me hice esta pregunta: ¿cuál era el propósito que Dios tenía para ese encuentro? Predicar el evangelio. Vemos cómo esa descripción específica en la visión y que obedeció a la instrucción, él buscaba dentro de ambas visiones que tenían Pedro y Cornelio, nos muestra que ellos buscaban diligentemente a Dios por medio de la oración. Y ambos estaban en ayunas, y mientras ellos tenían intimidad a Dios, ellos se encontraban orando. Pero en el versículo 3 de este mismo capítulo 10 era un ángel de Dios, y dice que aquí era un varón que tenía vestiduras resplandecientes. Eso es un ángel de Dios. Recordemos que Cornelio, un gentil, que él y los de su casa oraban a Dios, pero que también daban limosna al pueblo, y que las mismas eran ofrendas traídas a la memoria de Dios. Su fe se manifestaba en las ayudas que él daba, y era el reconocimiento de su generosidad. Todos estaban reunidos delante de la presencia de Dios para oír. ¿Qué querían oír? La predicación de la palabra, el mensaje de la salvación. Pedro fue preparado por el Espíritu Santo. Su corazón estaba preparado para escuchar. Ellos y todos los que estaban en su casa estaban preparados para escuchar la palabra de Dios. Pedro
tomó la palabra, la espada, el respaldo, el mensaje de salvación. Y dice la palabra que Dios no hace acepción de persona. Cuando busqué más profundo, dice que es el acto de favorecer, proferir o juzgar a alguien por motivos particulares, afectos o prejuicios personales, en lugar de hacerlo por méritos, justicia o imparcialidad. Implica una distinción injusta de tratar a unos mejor que otros, frecuentemente criticados en el ámbito de la justicia, el derecho y la moral. La Biblia enfatiza que Dios no hace acepción de persona y lo encontramos en Romanos 2:11. Lo que significa es que Él es totalmente imparcial, justo y no se deja influenciar por la posición social o riqueza. Se rompen las barreras de prejuicio entre Cornelio y Pedro. Pero fíjense, miren lo que dice aquí en el versículo 34 de esta versión, en la versión nueva versión internacional. Versículo 34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Y hemos escuchado oraciones esta semana de que Dios no tiene hijos favoritos. Amén. Dios se agrada del que le teme y actúa con justicia. Aprobado, el que tiene reverencia a Dios y actúa con equidad. Pedro presenta el Evangelio, las buenas noticias de la paz sobre los hijos de Israel por medio de Jesucristo, y que sabemos que nadie va al Padre sino por medio de él. El mensaje de las buenas noticias había sido llevado por toda Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Milagros, sanidades, salvación, resurrección, vida eterna. El ministerio de Jesús con la preparación de Juan en las buenas nuevas. El ungido de Dios, Jesucristo con el Espíritu Santo y poder. Jesús, la autoridad divina delegada desde los cielos, quien hizo las obras del Padre, sanando, libertando, restaurando, limpiando a los que estaban oprimidos por el diablo. El respaldo de Dios sobre sus hijos para hacer todas esas obras. Pero dice que también se encontraron testigos que en quien presencia una obra de Dios y comparte toda esa experiencia actuando con integridad para dar fe de la verdad. Eso es un testigo. Se destaca en el testimonio de Jesús en la tierra de Judea y Jerusalén. ¿Y quiénes fueron esos testigos presenciales? Los apóstoles. Jesús y su crucifixión, donde fue colgado en el madero, muerte de cruz. Recordemos que la crucifixión era un método de ejecución romano reservado para los enemigos del Estado. Una muerte lenta, humillante y pública, exponiendo al condenado a la vista de todos. A Jesús de Nazaret, quien resucitó en 3 días. Es el día especial en que Dios crea una nueva vida y activa su pacto con la humanidad. El número 3 es esa perfección de cumplimiento. Encontramos en Génesis, cuando hizo toda la creación y fue llamando cada día para dar a conocer cómo Él se manifestaba. También encontramos que el día 3 fue un número también en la vida de Jonás, cuando duró 3 días, el ayuno de Esther, y pues esa manifestación se hizo visible para dar a conocer lo que estaba oculto. ¿Quiénes eran los testigos que Dios había ordenado de antemano?
a los 12 apóstoles, ellos fueron los del pueblo judíos, que fueron privilegiados de ver tan gran manifestación y de la promesa hecha por su Padre y que haría con Jesús, y que Jesús se encargó de predicar sobre la vida, sobre la muerte y sobre la resurrección. Por eso encontramos que Pedro, ese apóstol, que también lo negó 3 veces, pero que su proceso de transformación a su corazón hacía ver que para Dios no hacía acepción de personas y que para la obra de Dios nosotros también hemos sido privilegiados, que siendo gentiles se nos ha revelado por su gran misericordia el Evangelio. La instrucción fue dada por el Padre mediante Jesús cuando estuvo en la tierra. Llevar las buenas nuevas de salvación, testificar de su vida, muerte y resurrección. Pero también la Biblia, en este capítulo, se habló de ese juez, de esa autoridad delegada desde los cielos por Dios. Y también encontramos que el juez representa esa autoridad divina y que también Dios, hay un juicio final, y en el juicio, ¿quién va a estar? Dios, Jesucristo. Pero recordemos que Jesucristo va a ser el que va a defender nuestra causa. Y por eso cuando el mensaje dado a Pedro, fíjense que él al principio se rehusó, pero después quiso, al escuchar, poder entender que no comprendía, que es muy diferente, el mensaje dado por Dios hacia Pedro, pero que él fue, o sea, él fue a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar y traer las buenas de salvación a esa casa. Pero me hace llevar que ellos estaban siendo preparados porque ellos tenían intimidad con Dios, él y los de su casa. Entonces, qué necesitaba Dios para que ellos fueran alcanzados completamente? Que alguien les predicara el evangelio de la salvación. Y por eso que dice que ese discurso fue la palabra de Dios, escuchada por los gentiles, y Dios los incluía a ellos en el plan de salvación. Es la evidencia del Espíritu Santo sobre ellos. Y se puede decir que fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Pero también la palabra hablaba de esa circuncisión, y que esa circuncisión representa la marca de pertenencia del pueblo elegido, Israel, y que se requería en todos los varones al 8º día de nacido. Por eso ellos todos estaban atónitos, y esa palabra dice que es, o el significado de esa palabra dice que es un estado de asombro, es un pasmo, un shock profundo ante la autoridad, donde habían milagros y enseñanzas divinas. Y sobre todos ellos se derramó el don del Espíritu Santo, pues la manifestación fue dada, que todos ellos estaban hablando en la misma lengua. Y que Pedro estaba tan asombrado de cómo en los gentiles se había derramado el Espíritu Santo y estaban hablando el mismo idioma, las mismas lenguas. Y que recordamos que las lenguas es la edificación de la iglesia, esa comunicación íntima con Dios. Alababan y adoraban solo a Dios. Es el evento similar a Pentecostés. Y eso le hizo saber a Pedro que cuál era el impedimento de que ellos fueran bautizados. Y como no había impedimento, dice la palabra, que ellos todos fueron bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra, ya para finalizar,
en el versículo 48, que ellos se quedaron más días. Eso me hace saber y entender que el Espíritu Santo moró y sí, y moró por muchos días en esa casa, pero que la presencia, ellos no querían salir, o Pedro no quería salir de esa presencia, y por eso dice la palabra que se quedaron más días. Era la coinonía de gozar y disfrutar la presencia del Espíritu Santo, pero que el mensaje del Señor en esta noche nos quiere enseñar de que estamos ayunando y estamos orando por religiones o por estos musulmanes y por estos hombres que no conocen al Señor Jesús como hoy tú y yo los conocemos, y que nosotras somos privilegiadas al ser llamado un pueblo gentil, y que hoy gozamos y hemos entrado al pacto divino de poder conocerle y de poder tener esa comunión y saber que todas hemos sido bautizadas en aguas, muchas han sido bautizadas por el fuego del poder del Espíritu Santo, muchas tienen dones y talentos, pero que Dios quiere expandir el evangelio de la salvación, el evangelio de lo que Jesús hizo en la tierra. Por eso dice que cosas mayores nosotros haríamos. Y no solamente se refería a los milagros y sanaciones, sí, eso lo vamos a hacer, pero era que él necesita ser conocidos por todo rincón de la tierra. Y así le doy la gloria a Dios, porque el mensaje no solamente queda aquí, el mensaje se seguirá expandiendo, y tú y yo somos privilegiada, pero también somos responsables de predicar el evangelio al que está allá afuera, al que no lo conoce. Y que yo ayer oraba y decía que a veces nos golpean cuando alguien no lo quiere aceptar, pero es que no está preparado. Y fíjese todo el proceso de preparación de Cornelio, porque no sabemos cuánto tiempo tuvo Cornelio la intimidad con Dios, pero fue preparado él y los de su casa para que fueran alcanzados en el milagro de la salvación y pudiesen conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que doy por concluido este versículo. Sé que el Señor va a seguir edificando nuestras vidas para su gloria y para su honra. Amén.